vamos a dar inicio a la conferencia virtual acerca de soluciones legales para empresas en tiempos de COVID. Bienvenidos a todos los que están presentes, bienvenidos a todos ustedes que se han tomado el interés de asistir a esta conferencia. Estamos aquí porque entendemos, tanto Status como Salvador y asociados que nos acompañan el día de hoy, entendemos que estamos frente a una situación bastante complicada, sin precedentes y que ha afectado a todo el mundo. Es así que desde nuestro país, en Bolivia, pues nuestras empresas se ven totalmente afectadas y como somos una plataforma jurídica en Status, creemos que el rol social que debemos cumplir en estas crisis es muy importante. Es así que sean todos bienvenidos. Voy a presentarles a nuestros expositores, pero antes voy a pedirles a todos ustedes que no activen su cámara y que no activen el audio, porque bueno, estamos totalmente saturados a nivel mundial en banda ancha y no queremos que se vaya cortando el audio de nuestros expositores, así que es por eso que no tienen ustedes habilitados el audio. De todas maneras, cualquier consulta que tengan se va a resolver y se la va a responder al finalizar la conferencia. Así que sin más preámbulos, voy a presentar a nuestra primera expositora. Ella es Patricia Salvador, abogada. Ella tiene muchísima experiencia en derecho empresarial, en asesoramiento de corporaciones, derecho corporativo, más de 15 años de experiencia y también en asuntos financieros y de telecomunicaciones. Bienvenida, doctora Salvador. Muchísimas gracias por estar aquí, por su tiempo y por su dedicación ante este tema tan importante que nos afecta a todos el día de hoy. Bienvenida. Gracias, buen día a todos los que están participando de esta iniciativa, que ha sido también gracias a Status, una plataforma jurídica para los abogados, muy propicia para la situación actual también que vivimos, ya que tenemos que gestionarnos con nuestros clientes vía online. Es una opción que yo la recomiendo y que sugiero que la consideren y visiten también la página. Entrando en lo que es la temática que hoy nosotros proponemos. Entonces, la propuesta que hoy hacemos está planteada desde el enfoque de soluciones legales para empresas en tiempos del COVID-19. Desde hace un par de semanas, para ser precisa, el 16 de marzo, cuando se emitió el decreto 4192, la presidenta también emitió su primer comunicado a partir del cual todas las primeras medidas y restricciones que debemos todos tomar en cuenta para frenar la expansión del coronavirus. Y ahora todos vivimos pendientes de la aprobación de las medidas extraordinarias que nos están permitiendo encarar este impacto del coronavirus y que particularmente alcanzan a las empresas con restricciones para su funcionamiento, que existen muchas que no están pudiendo funcionar o solo trabajan desde casa muy parcialmente, otras que no, o para aquellas que sí pueden funcionar de manera excepcional. Estas están preocupadas también por la obtención de licencias, permisos y otras autorizaciones que se requieren a este punto. Siguiente. Quiero pasar al siguiente. Un segundito, se está saliendo. En Mariana, no estoy logrando y se va la presentación. Yo voy a controlar la presentación para que no nos confundamos. Vamos. Sí, creo que sería mejor porque no me sale el botón a mano para hacer. Perfecto. La siguiente, por favor. Bien, entonces aquí presentamos los temas que veremos, planteando primero lo que son las medidas socialmente responsables para la aplicación de las disposiciones legales. La anterior, por favor. Creo que nos hemos adelantado varias. Estamos teniendo un problema con la presentación. Se ha adelantado bastante. ¿Estamos? Perdón, no. Ahora sí. Gracias. Aquí están los socialmente la aplicación de disposiciones que, las cuales se conforman en alternativas con que fue empleado. Para encarar las problemáticas, por si acaso Mariana, perdón, es la diapositiva número 2. Perfecto, sabes, nos dicen que no nos están escuchando. Pero hay algunos problemas técnicos. Lamentablemente. Bien. El ancho de banda a veces no cubre. Ahí estamos.
Ya, la siguiente, la número 2. Bien, gracias. Entonces, como ya les he planteado lo que son las medidas socialmente responsables en punto, luego están vinculadas a lo que es las relaciones con cumplimiento, las relaciones en relación al cumplimiento de las obligaciones que tiene el empleador y el empleado. Luego están, trataremos también lo que es el incumplimiento contractual, un aspecto muy importante, y mi persona continuará con los actos administrativos judiciales. Con ello concluiría mi participación y el doctor Blancourt trataría los temas tributarios propios que son de su especialidad. En esta presentación que estamos mostrando, si pueden apreciar el marco normativo a tomar en cuenta en este listado, son normas emitidas en el mes de marzo y sobre el tratamiento del COVID, tales como lo que ya he mencionado, la primera, la 4192, está la 9697 que trata de temas tributarios, y las siguientes que se han dado específicamente para el tema desde el Poder Ejecutivo, pero también hay resoluciones, comunicados, disposiciones y otro tipo de maneras de información que se han dado que tiene una relación normativa y que pueden encontrar, y eso les sugiero, en la página de la Cámara Nacional de Industrias. En esta página ha sacado un boletín de alerta jurídica, así lo denomina, con esa palabra pueden buscar y podrán encontrar un listado muy sucinto de todas las normas, con una facilidad para encontrar los decretos, las resoluciones, comunicados, que a veces a muchos nos toma tiempo en ese afán. O también pueden encontrar o pedirnos a nosotros por medio de nuestras redes de Facebook o LinkedIn con Salvador Asociados y les podemos colaborar en ubicar si quieren estas normas. Por favor, siguiente. Para introducirlos en la temática, debemos tomar en cuenta que tenemos, por favor, la siguiente diapositiva. Ahí estamos bien. Para entrar en la temática debemos, sí, muy bien, gracias. Para entrar en la temática debemos tomar en cuenta que tenemos dos causas que impactan en las empresas bajo un marco legal, ¿no? Bajo un marco legal que tiene un código de trabajo que data de 1939 y que ahora aplicamos incluso posteriores leyes, decretos sin número, que datan de 1944, por ejemplo, para ciertos casos, y progresivamente de cada año según el contenido que tenga, frente a normas que se han emitido en un mes para asumir una medida, ¿no? Dentro de este escenario, nosotros nos encontramos encarando esas causas que nos impactan y radican en dos puntos, en lo que es el aislamiento y restricciones. Efecto de ello, en la empresa no hay cohesión, no hay comunicación, no hay organización y funcionamiento del equipo de trabajo de la manera efectiva y normal que tenemos, y tenemos que encarar esa situación. El otro es el miedo al contagio o la prevención que hay que tomar en la ciudadanía en general, de manera que eso también, en cuanto a nuestros clientes, el acceso a ellos y otros elementos de relaciones que son importantes, que el negocio se vuelven muy significativos, ¿no? Entonces, las medidas y el marco legal es claro que no contaban con previsiones para esta situación de las empresas y se pueden plantear diferentes escenarios según el sector al que pertenece la empresa y según las condiciones y restricciones que se encuentran en, podrían verse obligadas a asumir medidas muy drásticas que no son las esperadas, pero lo más importante dentro de estas decisiones que puedan asumir es que deben sustentarse en una situación económica y productiva. Que evidentemente va a emerger que no existan clientes, no contemos con insumos, por lo cual se recomienda y se sugiere hacer un acercamiento para negociar con los trabajadores. Resulta que conocer la situación económica y productiva es estar preparado para negociar con el trabajador, entonces, y tiene que ser con causas objetivas. Estos temas van a permitir, como más adelante vamos a explicar, asumir tal vez a futuro, no en este momento la cuarentena, medidas graduales u otros elementos que sí se encuentran mencionados en nuestra jurisprudencia, tales como la sentencia 1088-2015, que vamos a referenciar las condiciones para ese efecto. Y también lo más importante es que estas causas sean probadas, si devienen o no de un aislamiento, de restricciones, si vienen del contagio, en qué manera nos limita para interactuar con los clientes y todo el funcionamiento. Entonces, cuanto mejor se hayan descritas estas causas y esa valoración, será más objetiva nuestro fundamento para definir las medidas, para identificarlas en la empresa y también para plantearlas a nuestro trabajador. Pero no debemos olvidar en ese sentido la condición, la necesidad
y los derechos del trabajador, por lo que deben asumirse medidas que denominamos, que hemos planteado denominar medidas socialmente responsables, porque estamos tratando con personas que es un elemento esencial de nuestros recursos o del funcionamiento de la empresa, que es la obra de mano realizada por el trabajador. Siguiente, por favor. Un segundo. Bien, como mencionaba, se encuentran las medidas socialmente responsables y se explican bajo el esquema que ustedes pueden apreciar. Tenemos medidas graduales y las medidas laborales. Las medidas graduales se tienen que atender para mantener a la empresa. Estas medidas pueden ser asumidas de manera a largo plazo. Hay medidas que pueden ser graduales que se inician desde ahora, que pueden sugerirse o pueden plantearse. En ese sentido, una de las medidas que ahora se pueden plantear son convenios, como he mencionado, respetando los derechos del trabajador, reducción de beneficios y costos determinados cuando sea posible y la condición normativa nos lo permita, congelar incrementos, eso es una acción que se puede generar, y también se ha planteado la suspensión de contratos, pero la suspensión de contratos tiene que valorarse de la manera más adecuada, siempre preveyendo de manera gradual la implementación. No es que mañana, esto que digas que mañana podemos superar el contrato, tenemos que valorar esos temas. Y como he mencionado, lo que es la sentencia constitucional 1088, que a lo que refiere es de que condiciona el hecho de que si tú tienes una razón que afecta a la situación económica de la empresa y que no te permite pagar, además de ese requisito tienes que cumplir que sean dos gestiones anteriores donde hayas tú declarado, hayas hecho un cierre con insolvencia, es decir, con pérdidas. Si tus anteriores gestiones están con pérdidas, se podrá valorar, pero en este momento no se puede hacer. Es cuando ya volvamos a la normalidad, valorar la situación de la empresa, como lo he mencionado, y estructurar en ese sentido lo que se ha propuesto de que se vea la situación económica, financiera y productiva, debe ser valorada con fecha al 15, cómo vamos a poder encarar, si se amplía, preverla adecuadamente esa situación y manejar aquellas medidas que puedan contener los problemas que hoy se presentan. Una última medida, que es la que menos queremos llegar, sería la liquidación, ¿no? Un proceso de liquidación en caso que no sea sostenible la empresa, entonces puede acordar disoluciones, o puede acordar proyectos, se debe elaborar el proyecto de institución del patrimonio, el balance original del cierre, pago y cobro de deudas, y cierre y extinción definitiva. Existe también otra figura que la conocen si los colegas abogados están presentes en una gran mayoría, que es la quiebra, pero esta es una figura muy particular que también requiere otra condición. Tal es el caso de que para la quiebra es cuando tus pasivos son muchos más que los activos, entonces se hace un proceso judicial por el cual tus activos llegas a pagar, se distribuye el pago para los pasivos. Pero estas últimas medidas son la última ratio, es la última instancia que tenemos que pensar. Debemos agotar nuestra capacidad de encontrar mecanismos y herramientas para mantener a la empresa con medidas graduales como las que se plantean, se sugieren. Ahora bien, las otras, dentro de las medidas socialmente responsables que se plantean son las medidas laborales. Dentro de las medidas laborales están claramente definidas lo que es la normativa COVID-19, que son medidas impuestas en el mes de marzo y que nos han afectado. ¿Qué medidas están afectando se hayan impuestas? Por ejemplo, la adopción de un plan de contingencia y protocolo del COVID-19. Eso fue emitido con el Decreto Supremo 4192. Lo primero que teníamos que haber hecho en ese momento, y que fue el 16 de marzo, y si hubiéramos sido previsores antes, es generar protocolos y condiciones de cómo debe tratarse al empleado en ese momento, que sí se podría asistir a la misma asistencia. Y esto también se aplica para ahora para empresas que se encuentran dentro del marco de la excepción. Estos son aspectos muy relevantes que pueden generar una contingencia, no la aplicadamente el cierre de la empresa. ¿Qué ha pasado? Ha habido un caso que, efecto de que no se implementaron ciertos protocolos o no hubo la reacción oportuna, entonces se han visto obligados a cerrar la empresa de manera preventiva. Luego está la reducción, suspensión de la jornada laboral. Es una medida que sí la establecen los decretos y permite para aquellas empresas que se encuentran funcionando y que establece de manera clara que se pueden firmar acuerdos para ese efecto. Luego están las licencias especiales, por las cuales han ocurrido una serie de impases en algunos casos, en el sentido de que estas licencias se otorgan para grupos de riesgo. ¿Qué grupos
grupos de riesgo son estos: mujeres embarazadas, personas mayores de 60 años, están aquellas personas que tienen responsabilidad con un menor de edad, con un menor de 5 años de edad, y aquellas enfermedades que son una enfermedad de base. Entonces, los empleados que en este momento pidan acunan ante esta licencia, en el caso de las empresas que sí están permitidas de manera excepcional a funcionar durante el periodo de cuarentena, deben acreditar adecuadamente la situación que los respalda. En el caso, hemos tenido el caso de que nos han consultado de qué pasa si me he acreditado el permiso, pero luego he verificado que en realidad este empleado no vive con la mamá de sus hijos, y en realidad no es cierto. Entonces, la recomendación puntual que hacemos en estos casos es que cuando otorguen los permisos, o bueno, no sé si hasta la fecha todavía están en trámite, los otorguen, deben tener cuidado con la veracidad y con el principio de la realidad que debe prevalecer en lo que ellos plantean. Son padres, tienen sus hijos, pero no viven con ellos, entonces no está la responsabilidad de ellos, y se podría negar la licencia especial, ya que si la concedemos después, no se puede revertir ante la situación que tenemos. No hay muchas opciones de hacer algo al respecto. Otro tema es el trabajo desde casa, que es una figura que, si bien no está en la normativa, sí está permitida. Los decretos supremos sí nos conducen a validar eso y nos permiten firmar convenios, que es una sugerencia que vamos a plantear el cómo hacerlo más adelante en la exposición. El tema del pago de salario es que el decreto 4199 y 4200 nos impone el pago del salario a pesar de las circunstancias de la suspensión de las actividades. En ese caso, lo que se está buscando, la solución que se está dando, es el otorgar licencias con goce de haberes, ¿no? Asumir esa figura en el sentido de que se compensen las horas a futuro bajo las normas y las reglas que tenemos actualmente, que se deben tomar determinadas horas, no se puede compensar en el día más de una hora, y bueno, otras que se deberán considerar en su momento. Y otro punto de uno de los tantos que hay también que se han suscitado es provisionar transporte al personal. Hay personal que vive, por ejemplo, en la ciudad de La Paz, que es una zona Alto Calacoto, que es pasando Bedregal, entonces, y no llega el servicio que tenemos en la ciudad de La Paz del Puma. Eso es un tema muy sensible de cómo puede llegar un empleado cuando se exige que la parte industrial en La Paz se encuentre en el Alto, o la parte industrial está en lugares y zonas que se tienen distancias que son imposibles de cubrir simplemente caminando. Y además que no tenemos el transporte del teleférico, por supuesto, funcionando. En otras ciudades como la de Santa Cruz, que también manejan lugares a distancia, entonces no se puede exponer al trabajador a una restricción de ser multado, de ser multado y otras medidas más drásticas que pueda asumir al salir para llegar a su fuente laboral. Se le debe provisionar del transporte, se le debe provisionar las condiciones, y también, por ejemplo, para el pago de sueldo, las empresas que no están funcionando, es una parte de la normativa COVID que lo menciono, en el pago de sueldos, el pago de salario es importante. Entonces, pero si yo no puedo funcionar, ¿cómo voy a pagar si quiero hacerlo? Suponiendo el caso. Entonces, la misma normativa ha establecido, hay un artículo específico que dice que para aquellas personas de la empresa responsables de hacer pago del sueldo no necesitan ninguna autorización, entonces pueden apersonarse y circular. Pero para eso no lo vamos a decir al empleado: anda y ya es lo tuyo. Tenemos que otorgarle una credencial, un respaldo que pueda acreditar en la calle, para que no pueda, porque todo el control que hay, si bien están al tanto la normativa, requieren cierta retroalimentación en cuanto a la normativa, actualización o ciertos aspectos. Entonces hay que comunicarles, hay que darle una credencial, que si ustedes nos solicitan por la vía de Facebook, podemos proporcionarles un modelo de autorización para circular de parte de la empresa, mencionando las normativas que son vinculadas para el pago de salario, y que establecen que se autoriza de manera expresa, sin necesidad de ningún trámite ni validación del Ministerio de Gobierno o de ninguna institución estatal, para que vaya y gestione, ya que el gobierno ha exigido que se paguen los salarios, entonces tiene que procederse eso, y no hay ningún problema. Varias empresas han hecho eso y no hemos tenido ningún inconveniente reportado. Ahora bien, la ley laboral, ¿qué es lo que nos da? Es decir, ¿qué es lo que nos impone la normativa? ¿Cómo nos viabiliza las restricciones para el funcionamiento? La ley laboral. La ley laboral nos figuras de ese orden, tales como cuando podemos tomar en cuenta que hemos pasado recién una situación muy sensible para todos los bolivianos del año pasado, donde las ausencias o las implicancias laborales que han tenido ahí han sido compensadas con temas de vacaciones, de manera que pueden haber muchos obreros que no cuenten, o muchos empleados no cuenten con esta opción. Entonces tenemos alternativas.
En eso está la opción abierta de hacer convenios laborales, siempre respetando los derechos, licencia con sin goce que son opciones que están dentro del reglamento del trabajo, también interno que uno plantea, son parte de las regulaciones. Está la compensación también que se plantea de horas laborales, y otras alternativas como la forma de pagar, recompensar las horas, la forma de proponer y de dar continuidad a la labor. Hay muchas otras opciones que podemos hallar, pero siempre buscando soluciones y buscando la mejor opción para ambas partes, ¿no? Hasta en ese sentido, hacer esta previa valoración que menciono nos va a permitir plantear un escenario claro de la situación de la empresa, si puede mantener con todo el personal. Es decir, el anterior diapositiva ha hablado de que tenemos que hacer las valoraciones, entonces con estas medidas y más lo anterior vamos a tener claro con qué personal podemos contar o no y cuáles podemos aplicar estas medidas. Por ejemplo, ha ocurrido un caso que había una persona que tenía más de 60 años, pero era un personal imprescindible, que es operario y que tiene una expertise en su responsabilidad y cargo que no podemos dejar de que esté en la empresa o que deje de trabajar, no podemos otorgarle la licencia. Entonces ahí están la definición, los análisis de identificar cuáles son el personal más imprescindible y cómo mediar con estas medidas laborales, ¿no? Entonces pueden aplicarse al trabajador determinadas medidas laborales individualmente o en su conjunto, ya que podremos, al plantear todos estos elementos, vamos a poder, al dialogar con el empleado, plantear con toda claridad, de manera transparente y concreta, para proponerles cuáles son las mejores medidas, porque también el interés de la empresa y del trabajador es tener la fuente laboral. Para ellos es una necesidad social, brindarle esa estabilidad, pero esa estabilidad se va a dar en la medida que tengamos esos acercamientos y ese planteamiento transparente y puntual, objetivo hacia lo que pretendemos, bajo un análisis que es el empleador que tiene que hacerlo, ya que él es el que analiza cómo puede seguir funcionando, cómo puede asumir la situación técnica, productiva y económica de la empresa, lo que nos va a dar buenas posibilidades también de acordar estas medidas que les plantean y otras también que se puedan considerar como mecanismos, herramientas que puedan fluir, ¿no?, para que la empresa continúe funcionando. La siguiente, por favor. Siguiente. Está. Bien. ¿Cómo aplicar? Bien, gracias. ¿Cómo aplicar a las empresas las medidas socialmente responsables? Desde luego, para el caso que las empresas que no tienen actividad, no tienen clientes, no tienen materia prima, ¿qué podemos hacer? No hay trabajo y tampoco va a haber dinero, ¿no? Entonces la situación es sensible. Es sensible por los tipos de empresas que aquí presentamos, que las conocemos, son las micro, pequeña, mediana y grande empresas, cuya clasificación, aquí exactamente la conocemos. Entonces, al ver la clasificación o retomar la clasificación, es decir, ¿cómo podemos encarar las medidas de una microempresa? La característica es una empresa de 10 empleados, tiene una administración de familiar, donde tal vez las formas y los mecanismos que se pueden encontrar sean bien elásticos o flexibles, de manera que la empresa podría quizás continuar, o tal vez no, o tal vez se pueden plantear diferentes alternativas. La pequeña empresa tiene sus propias características y las que pueden presentar mayores problemas porque maneja un cúmulo mayor de personal son 20 empresas, la mediana empresa que maneja 20 empleados, ¿no?, y maneja un capital como de $50,000 a $100,000 es el rango. Estos son criterios obviamente que maneja el sistema financiero para clasificarlas dentro de esta clasificación, ¿no? Entonces, su clasificación puede ayudarnos a encarar o a considerar la situación de qué tan álgida es, qué tan extrema, si reportó pérdida, en ese sentido, si se ha reportado pérdida en la anterior gestión, generar ese antecedente para valorar como una medida gradual, no inmediata para ahora, la aplicación de la oportunidad de considerar despidos, que es la última opción. Así como las empresas no quieren considerar la disolución o la quiebra o la liquidación, tampoco los empleados quieren considerar el despido. Tenemos que pensar en ese razonamiento y seguir en ese camino. Entonces, se deberá valorar si, como mencioné, si la disolución de la misma debe ser la opción cuando frente a los incobrables que tenemos, de acuerdo al tamaño de la empresa, de acuerdo a las condiciones. Entonces, y se puede sugerir también en algunos casos que si se disuelve se puede crear una empresa para encarar los temas. Sería una alternativa, pero no la más deseable, ¿no?
pero también existe, como he mencionado, la figura de la quiebra, que es un proceso, reitero, judicial y funciona para los casos en que la empresa decide hacer pago de los pasivos con los activos de cuenta para pagar mayor cantidad de su deuda. Para llegar a un tema como la quiebra o disolución, la valoración de la situación técnica y económica y actuar en la medida que la empresa lo requiere bajo un plan de adopción de medidas graduales, pero siempre definido si apunta a un objetivo de continuidad, de sostenibilidad o bien de liquidación y extinción de las empresas. Eso es lo que tenemos que hacer para definir cuáles son las opciones o las alternativas que tenemos. Las medidas pueden resultar muy coyunturales y en su caso radicales, pero se debe dejar claro que empresas como el caso de hoteles, restaurantes, aerolíneas, cines, agencias de turismo, que creo que estas últimas son más afectadas porque fueron las primeras en verse en figurillas por estos temas, si sus empleados no aceptan las condiciones propuestas o si no tenemos la predisposición tanto de la empresa como de los empleados para flexibilizar o para encontrar soluciones, entonces obligaría a la empresa a disolverla por los incobrables, por la carga social, muy probablemente, ya que el empleador no va a tener esa sostenibilidad para salvar la situación en los términos que idealmente él quisiera hacerlo, pudiera pretender al objeto de dar esta estabilidad laboral. Entonces, estas consideraciones son elementos esenciales a la hora de tomar las decisiones de orden legal de cuáles son las medidas que se deben asumir. También, dentro de las alternativas que consideramos, al momento de si llegamos a hacer un convenio, estas estipulaciones que se lleven a cabo no deben implicar la renuncia, disminución o tergiversación de los derechos constitucionales de ámbito laboral, los reglamentos y las leyes sociales en general, para evitar posteriores reclamos y procesos judiciales y contingencias que son de orden legal. Porque hoy firmamos y después, cuando volvamos a la normalidad, lo más probable es que también saque determinadas regulaciones, ya que, por ejemplo, dando un ejemplo, todo el mundo se puso a despedir, todo el mundo, y entonces tenemos mucha gente en calle. Es una figura social, entonces no está bien porque hay que revisar por qué han tomado esas medidas de despido y si están dentro de las causales correctas, causa objetiva. En la medida que nosotros trabajemos y planeemos de manera coherente y sustentada estas decisiones, es que vamos a tener una solvencia y un mantenimiento de las decisiones y las discusiones que se hagan en el interno con el empleador. Y tanto con el empleado para que no venga con reclamos y no se genere más bien en un riesgo legal gigante de contingencia de esa naturaleza. Por favor, la siguiente. Bien, ahora vamos a ver lo que son las relaciones laborales y sus problemáticas claramente identificadas. ¿Qué son lo que sufrimos las empresas? ¿No? Se identifican por la suspensión, identificamos estas problemáticas porque hay empresas que han sido suspendidas en sus actividades, hay empresas que, si bien están suspendidas, no tienen, pueden funcionar desde casa, pero no tienen autorización, y aquellas que por la excepcionalidad y para el caso para atender todos los requerimientos, se encuentran con autorización. Las problemáticas que han sufrido son, como he mencionado, las licencias especiales en el caso de que haya un fraude de parte de alguna mala fe del empleador que nos mienta. Si las otorgamos ya no podemos revertir la situación, de manera que tenemos que ser muy cuidadosos en revisar. Por ejemplo, ¿cómo voy a saber yo si mi empleado vive o vive? Los aspectos personales cuando un empleado que conocemos siempre se conoce, bueno, tenemos que sustentar en unas valoraciones no tan subjetivas, pero sí importantes de estar seguros de que esa es la situación real, ¿no? Y de comprobar que realmente está con su hijo en casa. El transporte personal, como he mencionado, la aplicación de protocolos de prevención, tan importante porque sí ha habido una empresa en la ciudad de Santa Cruz que se ha visto cerrada por contagio, y esto ha sido por lamentable de decirlo, pero ha tenido que ser por un tema de falta de prevención o conciencia de parte del empleado, sobre cómo asumir cómo actuar, cómo comunicar la situación en la que se encuentra, o exposición de contagio. Entonces, aquí resulta importante dar capacitación, informar de manera permanente, no solo darle los elementos que recomiendas, el jabón, lavarse las manos, o darles cuestión de alcohol en gel, sino también la distancia entre los escritorios. Para Salvador, hemos perdido el audio. Espérenos un segundito, por favor. Para Salvador, ¿tiene audio?
Los demás tampoco pueden escucharnos. ¿Aló? ¿Podemos volver a intentar? Nos dicen algunas personas que hemos perdido el audio de la expositora. Y no hay audio de la expositora. Buen día. Muchísimas gracias. Doctora Salvador, ¿podemos intentar de nuevo? Vamos a ver qué está pasando. Tenemos a alguien que está levantando la mano. Doctora Patricia, vamos a silenciar Se y volver a escucha. activar. Y volver a activar el audio. Lamentablemente está tan saturada la... Se escucha. ¿Se escucha ahora a Patricia? ¿La doctora Salvador? No, nada. A ver, vamos a ver qué se puede hacer. Hola, ¿me Ahora van a sí. escuchar? ¿Ya te escuchamos, Patricia? ¿Aló? Cambio. Lo que podemos intentar es que salgas y vuelvas a ingresar. Eso vamos a intentar. Mil disculpas por este incidente. Lamentablemente es algo que se escapa totalmente a nuestras manos. Me ha pasado en varias conferencias de todos lugares porque, bueno, ante la cuarentena estamos totalmente saturados, estamos saturando la red. Entonces, bueno, les pido un poquito de paciencia y disculpas por eso. Enseguida vamos a retomar donde nos hemos Mariana, quedado. ¿me escuchas? Ahora Está sí. en la lámina 7, en la diapositiva 7, y quería confirmar si qué parte se interrumpió para reiniciar en esa parte, porque yo me escuché hasta cierta explicación, pero no sé si eso llegó. Estamos en las medidas que se deben tomar para evitar el contagio. Hasta ahí hemos escuchado. Y ya, entonces, bueno, entonces es la aplicación de prevención para evitar el cierre de la empresa, ¿no? Entonces tenemos que informar al empleado, darle todos los insumos, no solo materiales, sino también de información y de actualización. Bueno, iba por el cambio de jornada, que se refiere, por ejemplo, a aquellas empresas que trabajan 24 horas en la jornada. Entonces tengo personal que trabaja en la noche y esos son horarios que se pagan, que se duplican. Entonces, ¿cómo puedo distribuir la jornada para no incurrir mayores gastos? Eso es muy importante. Entonces lo que puedo hacer es tratar de que el mayor tiempo de jornada en el día sea cubierto por un empleado que trabaje 9 horas, puede ser 9, 8, 7, entonces cubriría las 24 horas, porque la ley laboral te dice que cuando trabaja en la noche no puede trabajar más de 7 horas. Entonces, si tú lo haces trabajar en la noche 8 horas, estarías pagando 1 hora extra y es muy cara en la noche. Entonces, la sugerencia como una sugerencia de una de las tantas que podemos encontrar, es hacer 8, 9, 8, 7 turnos o de 9, 8, 7. Esa es una opción en la que podríamos optar para darles un ejemplo de que realmente los mecanismos que uno puede encontrar depende mucho de la posición de las valoraciones que haga, como mencionaba el empleador, y de la forma como que lo plantee con el empleado, para que también él sugiera otras soluciones, porque son los que conocen el área que se está manejando o que está sensible y cómo se debe atender. Perdón, he recibido un mensaje para empezar un video. Ah, ya. Gracias, Mariana. Gracias, Mariana. Muy amable. Sí, sí. Entonces, estos son los temas más recurrentes que está pasando ahora con las empresas autorizadas a funcionar. También tiene que ver con el transporte personal del personal, como lo había explicado ya. Entonces son temas que nos generan problemáticas en las relaciones laborales. Estas primeras
como vemos, se pueden solucionar, pero también requieren mucha prudencia de parte del empleador en cómo actuar y cómo provisionar los temas innecesarios para atender caso por caso. Luego tenemos las empresas sin autorización, pero que están funcionando desde casa, como por ejemplo las agencias despachantes de aduanas 50-50 tal vez, porque hay aspectos de comercio exterior que no pueden detenerse, ¿no es cierto? Como un ejemplo, otras empresas que son las que prestan, por eso mencioné, servicios. Cualquier empresa que presta servicios donde su principal elemento de producción es el personal, porque ellos son los que elaboran los informes, la gestión o el contenido que hace la rutina en la empresa. Entonces, se pueden hacer teletrabajos. ¿Cuáles son los problemas que podemos surgir ahí? También se vincula la anterior en la licencia con generar licencia con goce de haberes, que es la problemática de decir pago o no pago, porque una mitad del personal no va a trabajar, la otra sí, por la priorización que uno hace o porque también se reducen las actividades de la empresa. Entonces, los servicios que damos no son los mismos, no requerimos el mismo personal o las condiciones, y eso se hace con compensación de horas. El otorgar la vacación, vamos a tratar más adelante de manera puntual, siempre, de hecho, solamente lo que más recomendamos es convenirlo con el empleado bajo los términos más adecuados y respetando sus derechos. El tema del teletrabajo es una figura que se puede dar, no está y no se ha practicado. Incluso había un artículo que lo voy a presentar que prohibía hacer trabajo a domicilio, dice, pero con los decretos de ahora se está permitiendo ya esa flexibilización. Todo ello debe ser contemplado en un convenio con los empleados, donde contengan todas las condiciones también para hacer el teletrabajo. No es decir, ya trabaja por casa y listo, ¿no? Tenemos que hacer un contrato y ya y añadir los aspectos formales de contar con la aceptación y el consentimiento y que está de acuerdo con los términos que proponemos para hacer esta actividad de trabajo, ¿no? También otro aspecto es el flujo de caja. Entonces, como mencionaba antes, para el flujo de caja es valorar costos o temas que deben reducirse. Aquí se ha planteado el hacer en algunos casos rebajas salariales, podemos hacerlas, no podemos hacerlas, son criterios que tenemos que considerar en ese sentido y valorarlas adecuadamente y dialogarlos con el empleado según la situación de la empresa, ¿no? Siempre cuidando de la premisa es no violar los derechos del empleado. Entonces, en la medida que podamos acercarnos a ciertas rebajas salariales o a ciertas condiciones de adecuación, podríamos hacerlo, ¿no? En cuanto a los incobrables de deuda, también los tratos son un tema que nos afecta al interior de la empresa, desde el punto de vista de obligaciones que puedan estar pendientes de orden laboral en vínculos, contratos de prestación de servicios tercerizados. Hay que tener mucho cuidado porque que no se vinculan al tema laboral y que no se conviertan en obligaciones, ¿no? Entonces, estos incobrables de deudas pueden venir desde la prestación de servicios. Ha pasado a empresas que no han preveído un contrato adecuado y bueno, ahí estamos en un tema. Sin embargo, el actual perfil que tenemos da una solvencia a las empresas para poder defenderse en estos casos, ¿no? Y bueno, finalmente las cargas sociales, que ahí vienen bonificaciones, los empleados que trabajan con un salario básico y se le da de acuerdo al resultado, son problemas que debemos solucionar y encarar, sobre todo porque ¿qué voy a hacer trabajo desde casa y cómo voy a gestionar clientes? Y además ahora, ¿quién va a querer comprarme el servicio, el producto o el elemento, ¿no? A excepción de los alimentos de necesidad o temas de salud que son imprescindibles y que son prioritarios. Ahora bien, tenemos las empresas sin posibilidad de trabajar. Estas son las que están recibiendo, pero el golpe más duro. Por ejemplo, una empresa que produce muebles, ¿no? Una empresa no puede vender, no puede producir, no puede hacer nada. Tenemos las empresas, como he dicho, la de construcción. ¿Qué puede hacer la construcción? No puede estar en su rutina, se suspenden y esto también afecta a aquellas empresas que tienen contratos con el Estado. Pero lo bueno es que tienen otras cláusulas de fuerza mayor, en ese caso sí se hay en estas previsiones. Las más álgidas son, en el caso como mencionado, los cines, los restaurantes, las agencias de turismo, que tienen que lidiar nuevamente con similares planteamientos a los que he mencionado, y sobre todo en este caso lo más álgido es tener deudas, ¿no? Estas empresas tienen que lidiar con problemáticas sobre todo de deudas, de venta de servicios pactados, es decir, cómo lo he pactado, qué servicios me tienen que prestar, qué servicios tengo que prestar, me quieren dar continuidad a ello. Eso se va a reflejar en una carga social elevada que van a tener, que les va a alertar mucho más la necesidad de valorar las relaciones laborales, mucho más urgente que las anteriores. Un flujo de caja, aquellos contratos a plazo fijo, que es una figura, se entiende que algunos abogados tienen criterio que en contratos laborales hay hasta 11 tipos de contratos, en fin, hay muchas
es muy discrecional a veces los criterios, pero sí hay un sustento para considerar qué tipos de contratos tenemos. Hay los contratos de jornal, hay los contratos por estación, por época, entonces hay que encarar esos problemas a las empresas que no tienen la posibilidad de trabajar, ¿no? Y para que esta problemática resulta importante tener claras las premisas ya señaladas de cuáles son las alternativas que tenemos y valorar el tipo de empresa. Por favor, la siguiente. Aquí nos vamos a hacer, en la siguiente la siguiente diapositiva, nos vamos a hacer una pregunta, la pregunta del millón, ¿no? ¿Puedo despedir al trabajador con motivo del coronavirus? La respuesta, como ve al final, es no se puede despedir con motivo del coronavirus, ¿no? ¿Por qué? Porque, como digo, está claro aquí, hay derechos del trabajador, es una situación atípica, no existe reglamentación específica en materia laboral, porque, como he explicado, el tema laboral es de 1939, hay normas de 44 y así sucesivamente, no regulan esta materia, no han previsto, y los trabajadores deben saber que tienen una protección constitucional por parte del Estado. Lo saben, entonces no se puede despedir por ese motivo, y además porque las circulares 9, de la 9 a la 12 del año 2020 del Ministerio de Trabajo, han determinado esa protección, ¿no? La han refrendado y han indicado la prohibición expresa de despedir al trabajador, por lo que se hallan opciones de traer. Se tienen que hallar esas opciones. En estos comunicados podemos encontrar lo que les mencionaba, opciones de trabajo en casa, jornada laboral flexible, permisos remunerados, salarios pagados, mientras y dura la cuarentena, ¿no? También pueden visitar nuestra página en LinkedIn o en Facebook, donde hay una guía legal para empresas que da una información integral sobre estos temas y los podemos orientar también si es que requieren una consulta, ¿no? Entonces el despido no es una causal que justifique estas medidas, en especial para despidos colectivos. Con mayor razón, si lo hacemos y decidimos, nos estamos poniendo un riesgo legal, pero con certeza de una total y potencial problema contencioso. De igual manera, también no se podrá despedir, menos por que un trabajador esté contagiado por el coronavirus. Si lo hacen, eso con certeza es totalmente ilegal. Por favor, siguiente. Frente a este escenario, entonces, tenemos que plantearnos la solución, y esta se sustenta en que una vez definidas las medidas viables, a la empresa se debe convenir con el empleado, pues los convenios laborales son revisables y modificables entre las partes y responden a necesidades o bien alteraciones en la relación laboral, como ahora efecto una situación financiera económica, debiendo considerar además que reputan nulos los acuerdos que impliquen renuncia o vulneración de los derechos del trabajo, tal cual se menciona ahí en la norma. Entonces, los convenios y los acuerdos en este contexto que pueden llegar a cabo, sugeridos son sobre el pago de sueldo, acuerdo con los empleados para adecuar o modificar el contrato, porque podemos hacerlo para definir la jornada laboral, para decir vamos a hacer teletrabajo. Ahí es muy importante definir las condiciones del trabajo, ¿no? Suspensión tal vez de los contratos fijos, valorarlas si es posible, y en su caso terminar los contratos por insolvencia. Eso sería un caso extremo y es un acuerdo que se puede llegar a tener el acercamiento, pero tiene que tener siempre el ejercicio de hacer el análisis correspondiente, tanto legal como financiero, para que tenga el sustento de su ejecución y evitarnos esos riesgos legales que tanto menciono, ¿no? En ese contexto nos encontramos con mecanismos de que no debemos optar por resolución, mecanismos que nos permitan no optar por estas figuras tan sensibles para las empresas, ¿no? Así también la negociación, la postura que podamos asumir en la negociación deberá ser tomada en cuenta bajo el principio de lo que es la realidad. Es decir, cuando tú estás negociando, hablando con empleados sobre el tema, no podemos entrar con posturas de la empleador abusivo o del empleador que quiere sacar ventaja de ninguno de los lados. Entonces, las posturas en la negociación deben ser transparentes, concretas, porque como mencionamos, el principio de la realidad es muy importante. Por un lado, el empleado no puede decir yo tengo esto, inventarse cosas, y tampoco el empleador plantear situaciones de la empresa que no son reales. La siguiente, por favor. Bien, aquí tenemos lo que había mencionado la norma relevante del trabajo en casa. Tenemos el convenio número 177, que no está ratificado por Bolivia, y ese es el que maneja lo que es el tema del trabajo, debería ser ratificado, y diferencia lo que es el teletrabajo con trabajo a domicilio. También tenemos el artículo 4 del decreto reglamentario de la Ley General de Trabajo, que estipula que no se puede realizar en realidad trabajo en domicilio, ¿no?
pero esto no se resulta aplicable a la actualidad ni a la realidad. Lo que sí resulta aplicable sería la normativa del COVID, muy importante, que está contenida en todos los decretos supremos y la resolución biministerial 01-2020. En este tema del teletrabajo, recomendamos sí o sí hacer un convenio. ¿Qué debe contener el convenio en este caso, ¿no? Debe versar sobre los horarios, sobre los horarios, la vestimenta, que en el empleado no esté trabajando en pijama, porque es un elemento importante en el estímulo del trabajo y los resultados que se pueden obtener, ¿no? Que eso las videoconferencias sean realizadas de manera formal. Son pequeños detalles que pueden, por ejemplo, parecer sutiles o temas, pero que sí, a la hora de la verdad, son importantes de condicionarlos. Temas de confidencialidad, ese es un punto muy sensible que sí debe estar estipulado en el convenio, que sugerimos preverlo, y resguardo de la información también de la empresa, ¿no? Porque está trabajando desde casa y está manejando información de la empresa. También que se haga definir conductos oficiales de comunicación, y estos contratos, la pregunta es cómo, tanto que habla de contratos, ¿cómo los firmo, cómo los formalizo si yo no puedo acceder al trabajador? En el caso de ello, la forma de convalidarlo es mediante un email que responda que está de acuerdo con los términos acordados, y en caso que no haya el email para otros temas que no sean en este marco, está por mensaje de texto. No recomendamos las vías de redes sociales de mensajería como WhatsApp, porque validar la prueba requiere un peritaje informático, requiere un procedimiento mucho más largo. Entonces tenemos que usar medios concretos, inmediatos y que tengan la validez de prueba. Estos son el email, en este caso, y también el SMS, porque podemos pedir al servicio de la operadora de telecomunicaciones que nos certifique los mensajes que se han dado. Entonces, si tú le mandas un mensaje diciendo, bueno, de acuerdo a lo que hemos hablado por teléfono, estás de acuerdo para llevar a cabo el teletrabajo, para llevar la jornada laboral, para llevar tales términos, por favor, te agradecería, me confirmes, me respondas por este medio, de manera que expresando tu conformidad. Entonces te van a responder, y eso es lo que tenemos que tomar para después. Una pregunta que me hicieron en una anterior conferencia, me dice, ¿cómo hago para firmar? ¿O puedo firmarlo más adelante? Claro, puedo consolidarlo en papel materialmente cuando volvamos a la normalidad, pero para respaldar esa consolidación tendríamos que haber dialogado previamente y tener esa confirmación por SMS. Esto no solo se aplica para el tema del teletrabajo, se aplica para el tema de convenios, todos los convenios que vayamos a firmar sobre las temáticas que sean necesarias, ¿no? La siguiente, que es la siguiente temática, por favor, sobre las vacaciones. Ya, bien. Aquí están nuevamente las normas vinculadas al tema de la vacación. Si damos una lectura rápida de lo que es la norma 33, la vacación anual no será compensable en dinero, no podrá ser acumulada. Entonces hay ciertas restricciones que requieren cómo debe ser la vacación. Producto de ello es que hay un decreto supremo, un auto supremo del 2015, que señala que la vacación es para darla para reposición de energía física y psíquica, lo cual no está ocurriendo ahora. Entonces, además también tenemos el pronunciamiento del Ministerio de Trabajo, que lo podemos encontrar en la página de Facebook de Salvador Asociados. Hemos subido ese pronunciamiento. No se puede obligar al empleado a tomar vacaciones en cuarentena, salvo acuerdo de las partes. Hay una fórmula que se encuentra en el Decreto Supremo 3770. Este decreto habla sobre la reincorporación, ¿no? Sobre el retiro de empleados por rebaja salarial y la reincorporación. Entonces, hay una parte que dice que se podrá aceptar, que la reincorporación no procederá en caso que el empleado haya aceptado los términos, haya aceptado bajo un acuerdo. Entonces, algunos abogados la interpretan de una otra manera, pero lo más importante en este caso es que si esta norma, los comunicados que se han emitido permiten llevar acuerdo. Entonces, el diálogo, como verán, es importante para plantear vacaciones. Hay casos de que también me han preguntado, ¿puedo plantear vacaciones a futuro? Pero la vacación, ¿cómo es la vacación a futuro? Significa que el empleado recién va a tener su vacación en octubre. Entonces la vacación de octubre la puedo disponer para que sea compensada ahora. Entonces yo no creo que podamos disponer de cosas que recién se van a cumplir a futuro y que son derechos del trabajador, porque ahora no tiene vacaciones. Eso es una problemática que muchos encaran y se tendría solo 2 días de vacación. La sugerencia es aplicar los 2 días de vacación y que haya una compensación de horas, ¿no? Entonces, lo más adecuado, como les digo, es definir si estas vacaciones son colectivas, son vacaciones individuales. Debe hallarse respaldar idealmente en un documento, por lo menos en un correo electrónico, ¿no? O el SMS que exprese la conformidad. Y si bien los empleadores tienen la facultad de establecer el rol o los turnos y el cronograma, que es la contraposición de estas normativas de su personal dependiente, el Decreto Supremo 4200 dispuso la suspensión de actividades públicas y privadas con goce de haberes, por lo que cualquier medida unilateral
del empleador conlleva el riesgo de que al final de la cuarentena las autoridades, y en específico el Ministerio de Trabajo, disponga que la misma sea considerada ilegal o nula, o podríamos llegar a tener una emisión de muy fácil, un decreto supremo que deje sin efecto del Poder Ejecutivo y considere que es ilegal. Entonces vamos a tener problemas. Lo que tenemos que realmente plantearnos, vuelvo a decirles, cómo desde el punto de vista real de la situación de empresa podemos encararla y no aceleradamente pensar, la vacación porque eso a mí me evita contingencia. Tenemos que generar un equilibrio en esta relación, en las relaciones laborales. Por favor, la siguiente. Bien, ahora vamos a pasar al siguiente tema, que son los incumplimientos contractuales, ¿no? Tenemos las causales y consecuencias que pueden ocurrir en las empresas, referencialmente. Este tema que nos obliga a plantearnos, si queremos considerarlo una este tema nos obliga a plantearnos cuáles son las causas. Las causas, de manera clara, son la emergencia sanitaria y la medida implementadas por la normativa COVID. No es el COVID. Por eso, cuando me preguntaron, cuando la pregunta es, ¿se puede despedir por motivo del COVID? No, no se puede despedir. ¿Se puede hacer esto por motivo del COVID? No. Lo que se puede, las causas deben ser debidamente identificadas y evaluadas, y las causas en tema de incumplimientos contractuales es la emergencia sanitaria y las medidas implementadas. Las consecuencias recién serán las que las palpamos al día a día, problemas en la operación de la empresa, en la producción, en la continuidad del negocio que nos restringe, los suministros y las moras de las interrupciones. Estos son elementos que se pueden dar y es lo que nos genera dolor de cabeza, cómo manejar estos incumplimientos. Por favor, la siguiente entonces, la siguiente diapositiva. En ese sentido, la normativa, ¿qué aspecto debemos tomar en cuenta para manejar estas problemáticas, ¿no? Entonces, en la normativa civil es muy conocido que el contrato es ley entre partes. Entonces, este tema debe prevalecer el contrato. ¿Qué es lo que establece el contrato? Y la mayoría de los contratos en prestación de servicios, ya por default, por los problemas que hemos tenido sociales también, todos prevén casos de fuerza mayor, casos fortuitos, pero no necesariamente sobre el tema de pandemias, no siempre son tan especializados, pero yo creo que se puede superar. Es más, la práctica de las relaciones contractuales, las relaciones empresariales nos permiten tener una diversidad de opciones en lo que es este tema. Y únicamente, si no se acordó nada sobre estos temas, aplica supletoriamente las disposiciones que están contenidas en el Código Civil y Código de Comercio, que son sobre imposibilidad sobrevenida, la excesiva onerosidad, el caso fortuito y la fuerza mayor, según aplica el caso concreto, ¿no? Hay temas, valoraciones que se deben hacer sobre lo que es la definición de lo que es fuerza mayor o si es caso fortuito. También sobre si es imposibilidad sobrevenida o la excesiva, identificarlo. Todos estos elementos, si se dan cuenta para identificarlos, ¿qué nos va a ayudar para en caso de los contractuales? El ejercicio que he dicho al inicio. Identificar, valorar nuestra situación, nuestras condiciones. Si hacemos estas recomendaciones que hemos planteado en esta presentación de inicio, vamos a poder llegar a conclusiones fácilmente de manera fluida cuando nos veamos ante este problema. Ahora bien, la norma boliviana exonera de responsabilidad sobre el cumplimiento de una obligación a quienes no estén posibilitados de honrar las obligaciones o las prestaciones que están en nuestros contratos. Entonces, ante eventos imprevisibles o que siendo previsibles o inevitables, deben ser estos originados por causas externas que tienen que ver con el tema de la debida diligencia. Es decir, no es que el coronavirus, es que esta situación, es que lo que dispuso el decreto fue ese mismo día que pasó esta situación, pero ¿y qué hiciste tú para salvarla? ¿No? Entonces, esos son elementos que son importantes a la hora de definir si se trata de un caso fortuito o una fuerza mayor. En este ejemplo, hacemos las recomendaciones para ello. Entonces, lo que tenemos que hacer es, además de las valoraciones que hemos recomendado o sugerido, es demostrar de forma inequívoca que el incumplimiento obedece y fue causado por la situación generada por el COVID o por la norma, ¿no? Hay que determinar las causas. Que el obligado en estado de incumplimiento fue diligente. Fuiste diligente, tomamos las medidas oportunas y tomó las precauciones necesarias para evitar toda esta contingencia que hoy le lleva a las partes, ¿no? Y también analizar el caso concreto para determinar la procedencia o no de esa defensa. Tampoco es que, esto es causa fuerza mayor ligeramente, ¿no? Por ejemplo, las prohibiciones de tránsito y cierre de fronteras serían un factor sólido para arguir la fuerza mayor. Pero no todas las circunstancias deben ser consideradas todo el cúmulo de las circunstancias, incluyendo un incumplimiento que ocurrió, temas de debida diligencia, porque cuando las órdenes del gobierno tuvieron efecto, hay que ver en qué circunstancias estamos, qué podríamos haber asumido, y qué medidas tomó qué medidas tomó la parte para comunicarme, para mitigar estas pérdidas. Entonces, el considerar estos elementos para la exención de la responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones contractuales
tienen que ser manejadas con el análisis, con la debida sutileza, y también, sobre todo, ser capaces la empresa de reaccionar oportunamente, ¿no es cierto? Porque si le llega el abogado y dice, pero ¿y qué hiciste? No, no hice nada porque no sabía qué hacer. Entonces, no, tenemos que prepararnos. Por eso es bueno, actualmente, si no tenemos contingencias, aún tenemos que medirlas, tenemos que preverlas, ¿no? Es un tema aparte también ante este escenario, por ejemplo, los contratos de servicios de tecnología, ¿no? Es diferente la calidad de los servicios, por mencionar. Este tema lo hemos planteado en la guía legal para empresas que hemos formulado, que pueden encontrar en nuestros espacios de Facebook o de LinkedIn. En el supuesto de no alcanzar ningún acuerdo entre las partes, porque actualmente en Bolivia todos los contratos de prestación de servicios tienen una causal de eximiente de responsabilidad por casos fortuitos, por estas figuras que he mencionado. Pero sin embargo, suponiendo que no llegamos, entonces tenemos una opción para defendernos, que es la teoría de la imprevisión, ¿no? Esta teoría se basa en un principio bastante antiguo, que es el rebus sic stantibus, por el cual un contrato es excesivamente oneroso para una de las partes y esta podría pedir la resolución, ¿no? Para contratos internacionales o contratos más macros se genera esta figura también, pero con otros aditamentos. Pero en lo caso que es Bolivia, solamente se podrá pedir su resolución. Siguiente, por favor. Y finalmente, hablar de los plazos administrativos y judiciales. ¿Qué pasa en los plazos administrativos? Todas las instituciones reguladoras han sacado sus pronunciamientos, así también el Ministerio de Trabajo, o para los temas de recursos jerárquicos u otros procedimientos propios que son del sector, ¿no? Ministerio de Economía, todo el Poder Ejecutivo ha sacado sus suspensiones, pero es importante tomar en cuenta que los plazos para recursos vinculados al derecho a petición no están suspendidos como tal. Por ejemplo, se ha dispuesto que las entidades financieras funcionen, entonces, ¿cómo pueden suspenderse los plazos si yo puedo tener una queja en el servicio de DECO? O, por ejemplo, en temas que son necesarios. En ese sentido, hay que revisar por ello la norma en cada caso para ver si realmente se han suspendido todos los plazos, porque también en el momento como empresa nos veamos afectados, vamos a requerir de manera inmediata una respuesta. Entonces, no es que están suspendidos de manera totalidad, pero fundamentalmente los temas de derecho a petición o temas que tienen que ver con derechos del consumidor. Ahora bien, en los plazos judiciales, esos de conocimiento solo funcionan generalmente con este tipo de casos y los temas penales, ¿no es cierto? Entonces, las salas, tribunales, juzgados de turno penal son para tratar determinados casos de acciones de libertad, aprehensión, temas de violencia a la niñez, los temas sensibles más expositivos que manejamos en Bolivia. Y algo que hay que tomar en cuenta aquí es que también, por ejemplo, acciones de amparo. Sí, nosotros hemos estado asumiendo casos de acciones de amparo que sí deben llevarse. El tribunal nos ha dado un poco de largas al definir cuáles son los criterios de aceptación, pero ha dado la viabilidad de plantear la acción de amparo, por ejemplo, en acciones de hecho, que son temas que son inmediatos solución, que genera una restricción importante y peor en esta situación. Entonces tenemos que puntualizar que ahí se presenta mediante buzón judicial. El abogado o el abogado que contraten debe tener habilitado su buzón judicial y se gestiona por esa vía la presentación. Sin embargo, estamos todavía subsanando, no diré los requisitos, las condiciones que nos pone el tribunal, pero no nos ha restringido. Entonces, esta es una solución. Y algo muy prudente es que en la materia civil, sobre todo los plazos de prescripción y caducidad de cualquiera sean las acciones y derechos, no se hayan suspendido, o por lo menos no hay una discusión en ese sentido, por lo que eso tiene efecto en lo que son plazos judiciales, de presentar y accionar nuestra demanda. ¿Cómo planteamos eso si ha prescrito algo en esta fecha? Entonces, en ese sentido hay derechos que deberían ser deben ser asistidos y tenemos que considerarlos. Para ello nosotros como oficina estamos a disposición para dar la orientación adecuada. Con esto yo ya concluyo lo que es los temas que me han tocado plantear y doy paso al doctor Blancourt, que va a darlo experto en tema tributario y que nos va a dar todas las luces para ubicarnos en este tema. Muchísimas gracias, doctora Salvador. Gracias de verdad, porque ahora necesitamos este tipo de guía. Las circunstancias han cambiado para todo el mundo, para nuestro país sobre todo. Y quiero destacar, antes de pasar al tema tributario, dos situaciones. Más allá de ver en qué estado está nuestra empresa y qué medidas vamos a asumir, creo que también es muy importante ver hacia dónde se dirige el mundo. Es por eso que nuestro país debe actualizar la normativa. El teletrabajo resulta fundamental en estos momentos y nuestra empresa se adapta para esto. Hay que tomar las medidas para adaptarlo y ver
qué sectores se van a ver afectados también en un futuro, ¿no? Pensar hacia adelante en lo que vamos a hacer. Es por eso que Status se ha sumado sin saber que esto iba a pasar al tema digital, porque la transformación digital es lo que nos va a permitir seguir adelante y poder trabajar desde casa ante cualquier circunstancia. Ahora voy a presentar al doctor Miguel Blancourt. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí. El doctor Blancourt tiene amplia experiencia y maestría en Derecho Tributario. Él es asesor de muchas corporaciones importantes en el país y nos va a orientar acerca de todo lo que nos afecta en materia tributaria. Doctor Blancourt, bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí. Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación a Status. Y bueno, yo he preparado una exposición que se refiere principalmente a las medidas de emergencia. Ojo, de emergencia que ha tomado el gobierno para encarar la afectación al tema tributario que viene a partir de las normas de emergencia sanitaria. Vamos directamente, por favor, a la presentación entonces. La primera diapositiva quisiera que la ponga. Ya estamos. A ver, mientras esperamos. Bueno, estas son medidas de emergencia, no son medidas que tengan una posibilidades de muy amplias en el tiempo, a muy largo plazo, porque son medidas de emergencia, eso quiero recalcar. La primera norma que se emitió al respecto es el decreto 4198, que es del 16 de marzo, y a partir de esto, el Servicio de Impuesto Nacional ha emitido la resolución normativa de directorio 102.806 del 27 de marzo, y vamos a analizar cada una de ellas. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Estas son las medidas de urgencia que se han previsto en el Decreto Supremo 4198. Es importante señalar que no tienen que ser tomadas en ningún caso como cambios legislativos en el sistema tributario a largo plazo. Y toca principalmente tres impuestos: el impuesto de utilidades de las empresas, el IVA y el IT. ¿Cómo los toca? Respecto al impuesto de utilidades de las empresas, prácticamente lo único que se hace es la ampliación del plazo para el pago hasta el 29 de mayo de 2020. El pago vence en el último día de abril, pero lo que se está haciendo es trasladar el fenecimiento del plazo hasta el 29 de mayo de 2020. Se asumen, sin embargo, dos medidas de incentivo al pago voluntario anticipado. La primera de ellas es que si se paga al menos el 50% del impuesto de utilidades hasta el 31 de mayo, se va a poder acceder a un plan de pagos de 3 cuotas, ¿no? Que va a tener la particularidad, como en ningún otro caso ha ocurrido, que no va a tener mantenimiento de valor, ni intereses, y tampoco va a ser necesario constitución de garantías. Entonces, esto es algo bastante interesante. Y si se paga el 100% hasta antes del 15 de mayo, el tributo pagado, es decir, el IUE, va a valer más para ser compensado con el impuesto de transacciones. Ojo, esto se refiere a tributo efectivamente pagado, no se aplica a la compensación del crédito fiscal que podamos tener acumulado de IVA, sino que si tenemos que pagar efectivamente un débito fiscal por concepto de IVA, este débito fiscal este IVA que estamos ingresando a la empresa a través de la facturación, va a poder valer más para la compensación con el IT, perdón, el impuesto de utilidades va a poder valer más para la compensación del IT. En el caso de los contribuyentes GRACO y PRICO, el impuesto, por ejemplo, si pagamos un IUE de 100 bolivianos, vamos a poder tomar en cuenta 110 para compensar con el IT. Y en el caso del resto, valdrá un 20% más. Los contribuyentes categorizados como resto, si pagamos 100 bolivianos de impuesto de utilidades, vamos a poder compensar con el IT, o vamos a tener un crédito fiscal para compensar con el IT de 120 bolivianos.
¿A partir de cuándo? A partir del periodo junio 2020, es decir, el periodo junio 2020 se declara en julio, ¿no es verdad? Esto es una cuestión muy importante que tienen que tomar en cuenta porque algunos piensan que la aplicación puede ser inmediata y ahí pueden venir después fiscalizaciones de servicios de impuestos nacionales por compensaciones no realizadas de forma incorrecta. Entonces, hay una primera, la ampliación del plazo, pero también estos incentivos al pago voluntario anticipado. Bien, la siguiente, por favor. Bien, en el caso de una segunda medida que se está previendo para el IVA, que es bueno mencionarla, para quien pueda interesarle hacer esto, hay una deducción de la base del impuesto de las utilidades antes de aplicar el 25%, que es la alícuota del tributo, que consiste en que si se dona dinero, ojo, solamente aplica a sumas de dinero a centros hospitalarios de salud públicos y o privados autorizados por el Ministerio de Salud, siempre que estén destinados a esto que está señalado entre comillas, a la prevención, diagnóstico, control y tratamiento de pacientes por esta emergencia, se va a poder deducir esta donación como de la base imponible del IUE. Bien, es necesario, si ustedes quieren hacerlo, tomar en cuenta lo siguiente, solamente es hasta el 10% de la utilidad neta que hemos declarado en nuestros estados financieros, en el estado de resultados. Y para si ustedes desearan hacer esto, es necesario que se documenten. Tenemos que tener un contrato de donación en el que especifique este texto de forma textual para que no haya problemas de fiscalización posterior. Tienen que ustedes documentarse, tienen que guardar una fotocopia de la resolución ministerial de funcionamiento del centro de salud al que están haciendo la donación para que esto se incorpore a su contabilidad como respaldo. Y mejor si se hace con un documento fehaciente de pago, ya sea un cheque, ya sea una transferencia bancaria o alguna otra forma que la norma tributaria tome como documento fehaciente de pago. Bien, no aplica ninguna retención para estas donaciones, ojo, porque las retenciones para este tema solamente aplica a donaciones de bienes muebles e inmuebles y otro tipo de cuestiones, no a dinero. Pero bueno, es una cuestión que podría interesarnos si queremos hacer algo de colaborar en esta emergencia. La siguiente, por favor. Bien, el beneficio, los profesionales independientes pueden apropiar el crédito fiscal contenido en en las facturas que compren en caso de alimentos, servicios de salud y servicios de educación de su núcleo familiar directo. Normalmente no se puede apropiar este crédito fiscal. En caso de servicios de salud, solamente respecto al titular del MIT. Pero por esta emergencia se está aceptando que se puedan fiscal para compensar con el débito fiscal que tengan en un periodo determinado. En el caso de si ustedes quieren acceder a esto, tienen que tomar en cuenta que las facturas de servicios de salud deben tener el nombre del paciente y posteriormente ustedes posiblemente tengan que demostrar que esta persona es pariente suyo para que es parte de su núcleo familiar para poder afrontar una fiscalización. Y esto es muy aparte de la compensación del crédito fiscal de facturas que no tienen relación con el giro de su actividad, que está contemplado para el caso del IUE en el decreto reglamentario de este impuesto. Bien, la siguiente, por favor. Y respecto al IT, lo que se prevé es lo siguiente. Cuando ustedes emiten una factura de 100 bolivianos, ¿no? Fuera del débito fiscal que se genera, que sería 13 bolivianos, tendrían que además aplicar sobre esos 100 bolivianos la tasa del impuesto de transacciones porque se trata de un ingreso supuestamente de un ingreso bruto. Respecto al IT, por lo tanto, lo que ustedes declaren como facturado durante un periodo específico no va a tener que ser declarado como base del impuesto de transacciones. Por un plazo, 3 meses para GRACO y PRICO, para grandes contribuyentes y principales contribuyentes, por los periodos marzo, abril y mayo, y por 6 meses para quienes están categorizados como resto,
es decir, de marzo a agosto. Solamente aplica para el IVA efectivamente pagado, no para el IVA que se compensa con crédito fiscal anterior. La intención de estos decretos de urgencia es que haya, entre otras cuestiones, la posibilidad de que lo que se va a hacer, lo que se tiene que pagar como impuestos al Estado, se destine un poco a la atención de la emergencia sanitaria en cada uno de los núcleos familiares o núcleos laborales, y por eso se está haciendo esto. Entonces solamente aplica para el IVA efectivamente pagado. Si es que en estos periodos, ojo, tienen débito fiscal IVA que efectivamente tienen que integrar al fisco. Y esta es la forma como tiene que hacerse. Esto llama una discusión adicional que la voy a mencionar simplemente. El IVA es un ingreso realmente de las empresas o de los profesionales. No es así. Esta previsión de la base del impuesto, que se elimina la base del impuesto, tendría que mantenerse a futuro porque el IVA efectivamente no es parte del ingreso ni bruto ni neto de una empresa. Bien, a la siguiente, por favor. Eso es lo que les comentaba. De todas maneras, comentarles que al tocarse la base imponible de un impuesto, en este caso el impuesto de transacciones, esto haberse hecho mediante ley, no mediante las que actualmente no hay un buen diálogo entre la Asamblea Legislativa Plurinacional y el órgano ejecutivo, y por lo tanto el órgano ejecutivo lo ha hecho mediante decreto supremo. Este decreto supremo es válido a todos los efectos mientras no se declare inconstitucional, y tomando en cuenta las emergencias, yo no creo que esto vaya a ocurrir. Por lo tanto yo haría uso de esta compensación muy a pesar de la observación respecto al principio de reserva de ley. Y por último, respecto a los plazos administrativos, de procedimientos administrativos tributarios, de fiscalización, de sanción, de control, de verificación externa e interna de lo que hubiera, estos plazos quedan suspendidos con el decreto supremo y se va a reanudar al día siguiente del levantamiento de la emergencia sanitaria. Y en el caso de los plazos judiciales para la interposición del proceso contencioso tributario y dentro de los mismos procesos judiciales iniciados, si hay periodos de prueba pendientes en los procesos contenciosos tributarios, también quedan suspendidos. No debería haberse hecho este tema a partir de un decreto supremo en el caso de plazos judiciales, pero también el Tribunal Supremo de Justicia ha establecido una suspensión general de estos plazos que condice con lo que ya ha establecido el órgano ejecutivo del gobierno del Estado. Bien, eso es en resumen lo que establece el decreto supremo. Ya vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Hemos retrocedido, creo. Bien, y la resolución normativa del directorio, la 102.806 del 27 de marzo de 2020, toma en cuenta suspensiones de plazos de varias obligaciones tributarias para el cumplimiento de deberes formales y deberes materiales, debido a que nos hemos extendido un poco la exposición. Les voy a dejar este cuadrito para que ustedes lo tomen en cuenta. Lo principal es que la declaración del IUE, en el último punto, la declaración del IUE, la presentación de estados financieros, envío de información, la memoria anual, información complementaria respecto a los estados financieros, información sobre precios de transferencias y el formulario 110-510 del IUE se ha suspendido del 30 de abril al 29 de mayo. ¿Ya? Y todas las obligaciones mensuales han sido suspendidas de este modo porque ni impuestos está trabajando y probablemente las oficinas no estén en condiciones de reunir la documentación y la información necesaria para realizar estas declaraciones. En resumen, esto es lo que establece la resolución normativa del directorio. Bien, con eso concluyo mi presentación. Quería hacer un comentario adicional muy corto. En realidad, antes de esta crisis ha habido una iniciativa de un nuevo perdonazo tributario y revisar los plazos de prescripción en materia tributaria, porque se está queriendo volver al plazo original de 4 años. Yo creo que con esta urgencia sanitaria es muy probable que esto ocurra, porque las cifras de recaudaciones de impuestos nacionales, la mora de recaudación ha subido demasiado, está por encima de 10.000 millones de bolivianos respecto a las cifras efectivamente recaudadas según cifras del año 2019, y esto da cuenta de que hay demasiadas multas por incumplimiento de deberes meramente formales que están acumuladas y que están elevando artificialmente las cifras de mora tributaria. Y yo creo que, repito, después de esta emergencia sanitaria se va a hacer un perdonazo tributario y además va a haber una reducción de los plazos de prescripción
y eso vamos a estar informándolo posteriormente. Gracias a todos los que están presentes. Mariana, quedamos entonces a lo que nos menciones. Audio. Ahora sí, muchísimas gracias, doctora Blackwood, por todas las recomendaciones tributarias que ahora son muy importantes tenerlas en cuenta. Vamos a pasar a una pequeña ronda de preguntas. Tenemos unas cuantas ya acá. Yacid Tirado nos pregunta acerca de la posibilidad de aplicar vacaciones por acuerdo de partes. Esto lo habíamos mencionado, pero tal vez podemos precisar algo concreto con la doctora Salvador. Sí, si corrige la diapositiva número 9, podemos poner la diapositiva 9, que habla de la vacación, por favor. Vamos a volver. ¿Acá? Número 9. 9. La siguiente. Esa es la 8. Después de esa, después. O antes está. Yo creo que es la diapositiva número 9, puede ser. No veo Que habla de vacación. Bueno, pero voy a ir a la siguiente, después de esta. Ah, ya, perfecto. La siguiente es esa. Ahora Bien, sí. para Yasmín Tirado, ¿no? Sí, él me ha preguntado eso y bueno, yo le pedí una aclaración sobre su pregunta. Entonces, lo que él pretende es saber cuáles son los criterios fundamentos legales para poder aplicar o otorgar las vacaciones, ¿no es cierto? Frente a esto, a lo que indicamos aquí que son para aplicar. Aquí el Ministerio de Trabajo, el ministro ha dicho no se puede obligar a tomar vacaciones en cuarentena salvo acuerdo de las partes. Pero más que otra cosa, lo que tenemos que tomar en cuenta es que los convenios laborables son revisables, son temas que se pueden revisar en las alteraciones de la relación laboral. Ahorita, en este momento tenemos una alteración, tenemos un efecto, una situación financiera económica, entonces deben considerarse varios aspectos en torno al tema. Entonces los fundamentos legales es la situación en torno y la facultad que tienen las partes de alterar esa relación laboral, siempre y cuando estén de acuerdo. En este acuerdo hay casos que han habido que, no, yo tengo 15 días de vacación, o hay personas que tienen muchos meses acumulados, entonces podían conceder, en ese sentido, si tienen 15 días de vacación, la forma equilibrada es decir, ya, yo te doy 7 días, pero déjame libres tales, o conciliar de una manera en que no sea tan restrictivo de que todo sea a favor de la empresa. Por eso es importante el diálogo, las oraciones, los aspectos que uno pueda plantear en la mesa del diálogo y la negociación. Y como he dicho, es no vulnerar ciertos derechos, y eso se va a ver claro, porque en el momento que el empleado diga, no, si yo te acepto tal situación, yo necesito viajar, atender, no me conviene, por favor, dame una opción. Entonces, el sustento legal se basa en la libertad que tienen las partes de llegar a un punto de acuerdo. Si ustedes llegan a eso, ya está en el Decreto Supremo 3770, que es un criterio que dice, ¿no? Si, por ejemplo, las partes acuerdan bajar el salario ante una solicitud de reincorporación, la reincorporación queda en efecto, porque ya se ha permitido, ese es el Decreto Supremo 3770, que establece eso, que salvo acuerdo de las partes. Es la única norma que ha salido el año pasado que nos podría dar eso si queremos hablar de un tema legal, y lo que les digo que es una voluntad de ambas de conceder estos aspectos. En eso no podemos mediar, porque también el empleado es parte de la empresa y va a pretender ser partícipe de cómo mantener su fuente de trabajo. Entonces él puede voluntariamente aportar con ciertas concesiones, como lo hará también en su momento la empresa. Así es. Bien, también tenemos una consulta de Salvador Villarroel, muy interesante, que nos dice que si en la liquidación de una empresa tenemos un trabajador con inamovilidad laboral por estado de gestación, a momento de pagar los beneficios sociales, se deben pagar los salarios por los meses de gestación y lo equivalente hasta el cumplimiento del año del menor. Bien, en este caso no la tengo la norma muy a mano, pero la norma te dice que es un derecho de inamovilidad. Entonces no puedes moverlo, no puedes despedirlo, no puedes hacer nada. Entonces, si me está hablando de un momento de liquidación, me imagino que se debe referir a que la empresa estará en un proceso de liquidación, que se ha decidido ello, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos si vamos al proceso de liquidación? ¿Cómo compensamos? Yo creo que esto depende, vuelvo a lo mismo tal vez, un poco del equilibrio, porque la norma no sé si habrá previsto, no tengo muy claro, es un caso muy sui generis, porque estamos hablando de la liquidación, ¿no? Otra cosa es el despido, no existe, la norma está prevista para que haya la inamovilidad, no puedes retirarlo, no puedes hacer nada y son unos elementos inamovibles. Entonces, en caso de liquidación que esté justificada, es muy probable que bajo la situación tendremos que valorar muy bien las normativas, analizarlas de manera un poco más profunda,
Pero en principio creo que la normativa puede tender a ser muy proteccionista a favor del trabajador, que es lo que es la tendencia, y podemos encontrar normas de ese tipo. Sin embargo, si logramos conciliar un pago inmediato por la necesidad que tiene, podríamos tal vez hallar puntos de encuentro con la empresa para solucionar este planteamiento que hoy nos sugiere. Sin embargo, yo me comprometo a darle una revisión más profunda para darle una respuesta más precisa con la revisión puntual de la norma. Claro que sí, podemos enviarla vía mail también, para que no quede ninguna duda suelta. Por otro lado, tenemos de Sergio que nos dice, respecto a resolver el contrato por insolvencia, ¿en qué términos o si deben existir condiciones previas para poder resolver el contrato? Entendiendo que esta resolución de contrato es unilateral por el empleador, si esto no es vulneratorio a los derechos del trabajador. Perdón, ¿me puedes ver? Voy a buscar la pregunta para leerla. Me parece que está en privado. Resolver el contrato por insolvencia, ¿en qué términos se puede resolver un contrato laboral? Laboral. Me imagino. Laboral por insolvencia. Claro que sí. El tema del contrato laboral por insolvencia se refiere a que, efecto de la insolvencia, nosotros hemos decidido optar por la liquidación o la quiebra de la empresa. Entonces, los procedimientos en esos casos son clarísimos, que se resuelve el contrato, ¿no es cierto? Se sigue el procedimiento de la disolución, se establece y se tienen que pagar todos los beneficios sociales. Y en el caso de la quiebra, lo que hace es que con los pasivos, como alcance, se paga con los activos, se compensa. Y esa es la finalidad. En el caso de la quiebra, si la empresa opta porque realmente no tiene más que tratar eso con los empleados de manera más particular, en el caso de la liquidación es el empleador el que decide la distribución, pero encara de manera solvente la carga social. Esa es la diferencia. Entonces, cuando se trata de una resolución de contrato laboral por insolvencia, tiene que someterse a estas dos figuras que menciono. Claro, así es. Ahora tenemos una pregunta interesante para el doctor Blackwood. Sin duda, la reducción del cómputo de la prescripción y la aplicación de un perdonazo nacional serán necesarios. Pero, ¿qué pasa con los tributos municipales? Bien, en el caso de los tributos municipales no conozco que se haya tomado algún tipo de previsión, porque principalmente los tributos municipales son tributos de liquidación anual, su periodo fiscal es anual y la mayor parte de ellos, bueno, por ejemplo, en el caso de las patentes y más cosas, el caso de las patentes específicamente, tienen que pagarse generalmente se hace después de que se hacen las autorizaciones en Fundempresa, de matrículas y más cosas, y esto también está ya, se ha dispuesto que el Ministerio de Desarrollo Productivo suspenda los plazos para la autorización de la matrícula. Y en el caso de los otros tributos, como les digo, son anuales, no se ha tomado una previsión, no creo que haya demasiados cambios, salvo que esta emergencia dure mucho más allá o de que sus efectos se prevean que van a afectar también estas obligaciones. Me imagino que en su momento las alcaldías van a pronunciarse al respecto y también vamos a estar analizando el tema si es necesario en una futura presentación. Así es. Doctor Blackwood, tenemos otra consulta para usted. Sergio nos dice que entendemos que la pandemia del COVID está generando un fuerte golpe a nuestra economía nacional e internacional. Quisiera una opinión suya respecto a si considera que las políticas o medidas adoptadas en materia tributaria son suficientes. Y por último, si es que usted considera que se pueden aplicar otras medidas y cuáles serían. Bueno, se toca en este tema, cuestiones delicadas, ¿no? El Estado, bueno, la labor del Servicio de Impuestos Nacionales, de la Administración Tributaria, es allegar recursos al Estado Nacional para poder atender los servicios públicos, y la atención de los servicios públicos básicos en este momento es una cuestión muy importante. Por lo tanto, tocar muy profundamente el tema tributario también podría ser complicado, porque podría estar el Estado reduciendo las posibilidades de atender servicios públicos básicos. Como les decía al principio de la presentación, el Decreto Supremo habla sobre medidas de urgencia, no son medidas a largo plazo. La más importante que toma en cuenta es simplemente una ampliación de plazos para el pago del IOE. Probablemente no sea suficiente para tomar en cuenta las diferentes afectaciones que pueda haber al tema económico a partir de los efectos que recién vamos a ir midiendo posteriormente de la aplicación de estas medidas sanitarias. Simplemente son medidas de mera urgencia, muy transitorias en realidad. No son suficientes, por lo tanto. Y bueno, también habrá que ir viendo qué efectos económicos directos, si bien se puede ir previendo algunas situaciones,
habrá que ver cuáles son los impactos específicos para que el gobierno vaya asumiendo determinadas medidas, apoyo a sectores, me imagino, ¿no? Así es. Sectores vulnerables y demás. Bueno, tenemos otra pregunta también de Alejandro Leguizamón. Nos pregunta acerca de inmuebles, vehículos y patentes municipales. ¿Habrá algún incentivo adicional? Me imagino que sí, pero les repito, las alcaldías no se han pronunciado todavía al respecto. Yo pienso que van a hacer, porque esto va a tener una afectación económica y alguna reducción tal vez prevean las alcaldías, pero como son, les repito, tributos de liquidación anual que vencen a fin de año, y en caso de las patentes está ligado a las matrículas de comercio cuyo plazo de ampliación se ha ampliado también, valga la redundancia. Entonces yo creo que todavía están analizando los efectos en las alcaldías. Así es. Otra pregunta para la doctora Salvador. ¿Puede haber rebaja salarial por acuerdo de partes? Tal vez podemos volver a precisar esto. Y para evitar despidos, dice ella, en caso de insolvencia o liquidez de la empresa, tal vez ahí son dos casos diferentes, ¿no? Doctora. A ver, en caso de esa es la pregunta, en caso de vinculación bajo argumentación de fuerza mayor, ¿eso? ¿Se puede haber rebaja salarial por acuerdo de partes? Es una pregunta para evitar despidos. En caso de insolvencia y liquidez. Claro que sí, podría ser una alternativa que se podría afirmar, pero siempre hay que mirar, ¿no?, de reojo si es que el empleado está de acuerdo, porque también va a haber una realidad que le muestra a los estados qué voy a hacer si no puedo dar trabajo. La otra decisión sería tomar otras drásticas. Entonces creo que sí es posible, porque tiene que prevalecer el acuerdo de las partes. Entonces, con esa negociación sí se puede. Hay el decreto supremo, como he mencionado, el 3770, que en el caso de, por ejemplo, en el caso de discusión en que se hizo una rebaja salarial, se pidió la reincorporación y luego al final de la reincorporación el empleado al final aceptó la rebaja y hubo un acuerdo, fue validado y la ley así lo ha determinado por el decreto del año pasado. Entonces, la respuesta es válida, está sustentada en esta norma, en el artículo específico, que podemos guiarle, ya si se comunica con nosotros, le podemos proporcionar, no hay problema. Entonces, pero sí se podría hacer la rebaja salarial, pero por acuerdo de partes. Eso es muy importante. Sí. Doctora Patricia, en caso de desvinculación bajo argumentación de fuerza mayor, ¿se debería demostrar antes necesariamente la insolvencia de la empresa o qué otros fundamentos se deben acreditar? Bien, eso tiene que ver con la explicación, con separar lo que hemos desarrollado, ¿no? Es decir, la desvinculación se está refiriendo a a utilizar la causal de fuerza mayor en el ámbito laboral, lo que es muy distinto al ámbito civil. Eso tenemos que tenerlo claramente identificado. Es decir, laboralmente la pregunta es, ¿se puede despedir o se puede crear desvinculación por causas de fuerza mayor? Entonces, la jurisprudencia ha desarrollado en la sentencia constitucional 1088 que sí es posible, pero condicionando determinadas situaciones. Una de las situaciones más importantes es que en las últimas gestiones, y esa insolvencia que usted pregunta, necesariamente la insolvencia, debe referirse a que en las dos últimas gestiones haya habido pérdidas declaradas en los cierres contables registrados ante una empresa, ¿no? En ese sentido, si tú demuestras eso, pero no en este momento de la cuarentena, eso ya lo he mencionado y por eso lo vuelvo a subrayar, no en el momento de la cuarentena, no en este momento. Una vez salgamos de ello, podríamos valorar estas gestiones de despidos y considerar en base a esta sentencia constitucional 1088 y otra que hay también de 2014, no me recuerdo la fecha, pero hay otra que también acompaña esta posición. Claramente, la pregunta aquí es, laboralmente se puede usar la causal de fuerza mayor, que no es el mismo razonamiento, no acompaña las mismas causas para lo que es la parte civil. Hay la sentencia constitucional que sí condiciona dos gestiones que deben ser, las dos últimas gestiones 2019 y 2018 tendrían que haber sido declaradas en pérdida. Si no hay más preguntas, me gustaría hacer un recordatorio puntual que es para las empresas que resulta muy importante. El Decreto Supremo 4203 ha determinado de que para las empresas por cumplimiento de registros comerciales ante Fundempresa deba ser emitido por el Ministerio de Desarrollo Productivo las regulaciones para la ampliación de plazos de presentaciones de las obligaciones comerciales establecidas en el Código de Comercio y el reglamento respectivo, ¿no? En ese sentido, hasta la fecha no se ha tenido un pronunciamiento del ministerio. Sin embargo, Fundempresa ha sacado una circular que lo podemos encontrar que indica de que se va a hacer una ampliación para aquellas empresas que hayan tenido su cierre al 31 de diciembre del año pasado. Entonces, tengan la tranquilidad porque hay una contradicción en el aspecto tributario que mencionaba Miguel, que en su exposición que ha habido una ampliación para determinados temas, si no me equivoco, del IUE, que se pueden ampliar. Entonces, si el cierre es antes, pero ampliado el 31 de mayo,
Entonces tenemos que engranar esa situación de plazos que nos plantea la autoridad tributaria y la autoridad, en este caso de la fiscalización de la autoridad de empresas, porque nos puede sancionar, que es la que fiscaliza el incumplimiento de esta naturaleza. En ese sentido, el decreto, les reitero, es el decreto 4203, por favor, esa acotación. Así es. Creo que no tenemos más preguntas, simplemente así nos pide que podamos dar la grabación. Así lo vamos a hacer. Muchísimas gracias, doctora Salvador. Muchísimas gracias, doctor Blacud, por estar acá, por tomarse su tiempo y poder compartir esos conocimientos que en este momento son muy importantes. Así que igualmente a todos ustedes, los asistentes, muchísimas gracias por estar aquí, por asistir. Estatus les agradece muchísimo. Vamos a compartir, vamos a subir a nuestras redes sociales. Toda la conferencia ha sido grabada y de todas maneras, tanto Salvador y asociados como Estatus en statusbolivia.com o nuestras redes sociales, pues estaremos a disposición de ustedes para colaborar y para atender cualquier consulta que sea necesaria. Les pedimos que nos den un like, tanto a Salvador y asociados como a statusbolivia.com. Les vamos a enviar también la guía jurídica, si lo hacen, a su correo electrónico, tenemos sus datos. Así que estaremos en contacto con ustedes. La única recomendación que yo puedo hacer a cada uno de ustedes es que seamos visionarios en estos asuntos. Y bueno, a pesar de que la crisis puede ser muy delicada y nos puede afectar a todos, pues siempre mirar adelante, evaluar la situación en la que nos encontramos y saber encontrar la mejor manera para salir adelante. Muchísimas gracias a todos ustedes. Espero que tengan mucho éxito en cada una de sus actividades. Muchísimas gracias a los expositores de nuevo. Nos despedimos. Listo, gracias. Sí, gracias a todos.